Hola a todos, bienvenidos al canal Mickey NS y ahora vamos a hablar sobre la Nintendo Switch, que la Nintendo Switch todos los que ya la tenemos pensábamos que la teníamos completa. Y bueno, y últimamente se vino hablando sobre dos revisiones de Nintendo Switch, que sería una más pequeña y otra más potente y más grande. O sea, se habló sobre una Switch Mini y sobre una Switch Pro. Esto es lo que se venía hablando. En realidad yo creo que es una mala traducción porque se hablaba de una consola pequeña y una consola grande más potente. Bueno, la sorpresa de todo esto es que a la consola pequeña ya la tenemos, que es precisamente esta. Esto que tenemos acá es la consola pequeña de la que se hablaba. No es ninguna revisión, sino que es la misma consola Nintendo Switch que ya tenemos en nuestras manos. Es la consola pequeña de la que se hablaba, y la consola grande de sobremesa es justamente lo que les voy a mostrar ahora. A ver, un segundito. Y sería esto que se ve en esta imagen, que esta imagen fue dibujada por un trabajador de la compañía Foxconn. Foxconn es una compañía china que se dedica a ensamblar las consolas. Ellos son los que se dedican a lo que es la producción masiva de los videojuegos, de las consolas más precisamente. Un trabajador de Foxconn allá por el 2016, a finales de 2016, estuvo en una reunión con la gente de la compañía de Foxconn y la gente de Nintendo, en donde hablaron sobre el proyecto NX, que es esto que vemos acá. Y el tipo pudo ver, el trabajador de ahí, que es un trabajador de limpieza, pudo ver que habían hecho dibujos sobre esto, que habían hablado sobre esto, y esto es el proyecto NX, que el proyecto NX está compuesto por tres partes. Podemos ver la parte central, que sería esto. La Nintendo Switch sería la parte central, lo que se ve ahí, que está muy bien dibujada, es muy parecida a lo que realmente es la Nintendo Switch. Lo que podemos ver abajo es el dock, que en este momento no lo voy a traer porque ya lo tengo conectado en la TV y es muchas cosas para poder traerlo. Tengo que desarmar todo, traerlo para mostrárselo acá. Bueno, y ustedes ya conocen lo que es el dock. Entonces, esas serían las dos partes que ya tenemos de la Nintendo Switch, y la tercera parte sería lo que se ve ahí arriba. Eso sería el sistema potente del que se estaba hablando. El sistema potente este sería un server que va a tener un disco rígido bastante amplio, y también va a tener un CPU, o sea, sería una consola extra. No sé si esa sería la primaria y la Switch la secundaria, o al revés. La cosa es que nosotros, debido a que en la Nintendo Switch tenemos una memoria interna de 32 GB, que es muy poco. Ya lo comprobamos varios de los que compramos muchos juegos, que en la memoria interna no pueden calzar muchos juegos en la Nintendo Switch. Entonces tenemos un gravísimo problema, y las tarjetas SD también, o sea, porque podemos ir cambiando, o sea, ya que hay de 256 GB, también hay de 128, de 64, de 32, o sea, pero la verdad que es un poco molesto estar cambiando las tarjetas de memoria, y bueno, y es bastante complicado. Entonces por ese motivo vendría este server con un disco rígido y también con una CPU bastante más amplia que lo que es la Nintendo Switch. ¿Cómo funcionaría esto? Esto funcionaría, lo vamos a conectar a esto, a la corriente en nuestro hogar, a la CPU esta nueva. La conectamos a la corriente, la conectamos al dock, y de ahí vamos a poder darle más potencia a nuestra Nintendo Switch. Y bueno, ¿y qué pasaría en el caso de que nosotros la usemos a la Nintendo Switch en portátil? Lo que pasaría es de que de esta consola primaria, le vamos a llamar a la NX, la que se encuentra arriba,
De aquí le vamos a transmitir mediante internet, mediante Wi-Fi, le vamos a transmitir a la consola Nintendo Switch la potencia que tiene esa consola, bueno, y los juegos que podemos almacenar en ella y todo eso, para que la Nintendo Switch sea más potente y no se quede tan atrás en el mercado. Entonces vamos a poder hacer una especie de streaming entre esa consola y nuestra Nintendo Switch cuando la tengamos a la Nintendo Switch fuera del dock. Cuando esté conectada al dock, directamente a través del cable que va desde la consola esta a la Switch, no habría ningún problema. Pero cuando la tengamos en portátil, si estamos en la misma red de Wi-Fi, directamente nos conectamos por Wi-Fi a la Nintendo Switch. Y bueno, ¿qué pasaría cuando nos encontremos fuera de nuestro hogar? A través de un teléfono celular, de un smartphone, podemos pasarle internet desde el teléfono a la Nintendo Switch, le pasamos internet y la consola primaria va a estar conectada a internet en nuestro hogar. Entonces desde ahí le va a hacer streaming a nuestra Nintendo Switch y vamos a poder tener los juegos. Si bien no lo tenemos acá en la Switch, lo vamos a tener en la otra consola en nuestro hogar y vamos a poder jugarlo en la Switch con la potencia más grande, debido a que la consola primaria le va a pasar la potencia a la Nintendo Switch. Entonces así es más o menos lo que quiero explicarles sobre esto, que se hablaba de la revisión. Supuestamente que no va a haber ninguna revisión por el momento de Nintendo Switch, sino que en lo que están trabajando es en hacer una consola para hogar, la cual va a trabajar en conjunto con la Nintendo Switch para que nosotros podamos disfrutar de la Nintendo Switch con toda la potencia necesaria. En eso va a mejorar lo que es gráfico, lo que es sonido, lo que es los frames por segundo, todo ese tipo de cosas, y también nos va a mejorar lo que es el almacenamiento que podemos llegar a tener en nuestra consola Nintendo Switch, y vamos a poder llevar todos los juegos a todos lados. Y cuando necesitemos pasar algún juego que no tengamos acá en la Nintendo Switch, sino vamos a hacer streaming a través de nuestro smartphone. Así que bueno, más que todo eso era el video de hoy. Muchas gracias a todos por seguir en el canal Mickey NS y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.